Saludamos a los hermanos que ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta preciosa palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y lo bendigo para que esta palabra sea nuestro pacto eterno para esta semana. Amén. Hemos leído nosotros la lectura de Génesis capítulo 37, 1 al 11, y es un pacto muy importante, es una promesa muy importante de parte de Dios para nuestras vidas. Así que bendice a tu hermano recapitulado, dile que Dios te dé una de gracia el día de hoy. Al aferrarnos o al dar culto el día de hoy, ¿a qué palabra tenemos que aferrarnos? ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos con nosotros a nuestras casas? ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar nosotros en esta semana? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestras vidas el día de hoy? Tenemos que buscar lo que es necesario. Tenemos que buscar realmente lo que es absoluto. Tenemos que buscar realmente lo que es eterno para nuestras vidas. ¿Y qué es eterno? Únicamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo más necesario? El pacto de Dios. Por eso, aquellas personas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, estas personas realmente pudieron recibir las respuestas a su vida porque disfrutaban de algo. Ellos disfrutaban realmente de algo, de un secreto que el mundo desconocía. ¿Qué disfrutaban ellos? Ellos disfrutaban realmente Emmanuel. Dios estaba juntamente con ellos. Y la misma palabra, lo mismo es para nosotros. Emmanuel está ahora mismo juntamente con nosotros en todas las cosas. Por eso, cuando nosotros disfrutamos de Emmanuel, cuando nosotros disfrutamos realmente de Dios, que Dios está juntamente con nosotros, aún los ojos para ver los problemas, los ojos para ver las circunstancias, los ojos para ver la crisis van a ser totalmente diferentes. Cómo yo veo los problemas, eso va a depender mucho de mi estado espiritual. Cómo yo veo la crisis, eso va a depender mucho realmente de mi condición espiritual. Cómo yo veo realmente los conflictos, eso va a depender mucho realmente lo que yo estoy disfrutando, lo que yo estoy experimentando cada día. Hemos leído nosotros Génesis capítulo 37 y sale el remanente de José. José, por ejemplo, tenía ojos diferentes. ¿Por qué? Porque él disfrutaba de la manera. Y como tenía ojos diferentes, él tenía ese privilegio de ver los problemas de una manera diferente también. Cuando José le cuenta a sus hermanos los dos sueños que él había tenido, sus hermanos la aborrecían, hasta el punto que no podían hablarle pacíficamente, es decir, no podían hablarle en paz, lo dice el versículo 4. No podían hablarle en paz o no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué quiere decir eso? Que sus hermanos le odiaban, que sus hermanos le aborrecían. Y cuando él le contó sus sueños, sus propios hermanos no podían comprender y entender realmente el sueño que José les había transmitido. Todo lo contrario, comenzaron a aborrecerle aún más. Por eso, en la introducción vamos a ver 5 puntos primero. Vamos a ver 5 puntos realmente en la cual que José marcó totalmente la diferencia. Marcó la diferencia, pero no por sus propios medios, no porque él haya sido una persona muy inteligente, no porque él haya sido un remanente realmente que posee habilidades diferentes a otros, no, sino que él pudo ver los problemas o los eventos de una manera diferente porque disfrutaba de Emmanuel, porque gozaba realmente que Dios estaba juntamente con él. Por eso, aún la muerte de su madre no lo detuvo. Aún el hecho de que su madre haya muerto cuando él aún era adolescente o niño, él no permitió que esa tristeza se grave en su vida. Él no permitió que el rencor y el odio que tenían sus hermanos se graben en su vida como una herida. Él no permitió todo eso, sino que él pudo ver realmente las cosas de una manera diferente. Amén. Pudo ver realmente de que aún a pesar de las cosas que vienen a mi vida, Dios permitió que pueda ver el futuro. Amén. ¿De qué manera Dios permitió que vea el futuro? A través de los sueños. Que el sol y la luna y las estrellas se inclinen ante él, tiene que ver un mensaje. Anteriormente, Dios hablaba de diferentes maneras.
de diferentes maneras y diferentes medios, por sueños, por oráculos, pero hoy en día ya Dios no tiene necesidad de hablarnos por medio de esas experiencias. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, por esa razón, aún del hecho de que José haya sido vendido como esclavo, aún no permitió que esa tristeza o esa depresión embargue su vida. Porque al final él pudo declarar todo esto aconteció para perseveración de vida. Así que, hermanos, no fueron ustedes que me vendieron, sino que Dios me trajo delante de ustedes para ver lo que hoy en día vemos. La vida está ejecutándose, la evaluación del mundo se estaba cumpliendo porque Dios quería eso. Hermanos, la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro misionero, porque nuestro Dios es un Dios misionero. Dios mismo, al enviarnos a Jesucristo a este mundo, tuvo que ver una razón, y la razón es salvarnos, la razón es perdonarnos, la razón es librarnos de la condenación eterna, y eso fue justamente la razón por la cual Dios envió a José por delante de sus hermanos a Egipto. Por eso, la manera que nosotros vemos los acontecimientos, los problemas, eso va a depender mucho realmente de nuestro estado espiritual. El segundo punto, José tenía ojos para ver realmente la realidad actual de una manera diferente. Por ejemplo, José no se aferró al odio ni al rencor de los hermanos. ¿Cuántas veces nosotros o vemos personas que se aferran realmente a la realidad actual? Se aferran realmente al rencor o al rechazo de las personas. Yo he tenido oportunidades, por ejemplo, en los trabajos que me ha tocado estar en Corea. No todo fue color de rosas. He tenido conflictos también dentro del trabajo con mis compañeros de trabajo, aún con mis propios jefes. Pero, ¿qué hacía yo? Trabajaba mucho más que ellos. Hasta el punto de que mi propio jefe me daba la confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Sobresalir, trascender siempre y no dejar que los problemas me agobien. Porque al final, cuando nosotros nos centramos en los problemas, ¿quién es el que sufre? Uno mismo, ¿o no? Uno mismo es el que sufre. Si nosotros dejamos que el rencor se grabe en nuestras vidas, ¿quién es el que sufre? Uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar todo eso. Y así como viene, hay que dejar que pase. Así como los problemas vienen, hay que dejar que continúen. No hay que aferrarnos a esos problemas. Si nosotros vemos que esos problemas vienen a nuestras vidas, entonces ahí hay que descubrir realmente el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es aquello que Dios tiene oculto en medio de este evento? ¿Qué es aquello que Dios tiene oculto aún en medio de esta circunstancia? Porque ciertamente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es lo que Dios ha dicho. Y nosotros debemos de creer en esta realidad. El tercer punto, debemos de tener realmente una torre en nuestras vidas. Bien, hermano. Muchas veces nosotros indirectamente hemos grabado en nuestras vidas cosas incorrectas. Y estos se han formado o se han establecido en nuestras vidas como una torre. Por eso el día viernes en el culto de oración dije, hay que cambiar esas torres incorrectas que se han levantado en nuestra vida durante tanto tiempo. Esos moldes incorrectos que no nos permiten ver la realidad actual. ¿Qué es aquello que se ha de vivir? ¿Qué es aquello que va a determinar mi identidad? ¿Qué es aquello que va a determinar el que yo disfrute el día a día mi identidad como hijo de Dios? ¿Serán los acontecimientos? ¿Serán las experiencias? ¿O será el hecho de que Dios está juntamente conmigo? Eso va a marcar totalmente la diferencia. Fue en el caso de José, lo que se estaba grabando en la vida de José, eso realmente le marcó su vida y marcó su futuro. Por eso, hermanos, ¿qué pasa cuando a una persona se le viene ese pensamiento de suicidio? Ese pensamiento de cólera, ese pensamiento de ira. ¿Qué es lo que va a suceder? Al final, esa persona va a terminar enfermo. Al final, esa persona va a terminar realmente pasando por una serie de acontecimientos que lo único que va a hacer es traerle más conflictos. Por eso, los bendigo para que nosotros no caigamos en este engaño de Satanás. Los bendigo para que nosotros no caigamos en el engaño que viene en el día a día, sino que nosotros podamos ver las cosas de una manera diferente.
Si nosotros tenemos la madurez suficiente para pensar de la manera correcta y no pensar de una manera negativa, entonces vamos a tener victoria. Porque como dijo Ian, la fe siempre se va a activar. Si nosotros tenemos una fe buena, una fe positiva, los frutos van a ser positivos. Y si tenemos una fe negativa, también los frutos van a ser negativos. Entonces, hagamos un esfuerzo. Esforcémonos un poquito más y dejemos de pensar de una manera negativa. Y pensemos positivamente, porque al final del día, tanto sea bueno o sea malo, igual la fe se va a cumplir. Porque ¿qué es la fe? La certeza es lo que esperamos, la convicción realmente es lo que no vemos, ¿no? Es una fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos tener nosotros una fe viva, una fe correcta, sabiendo que la palabra de Dios se va a cumplir absolutamente en mi vida, independientemente de lo que pase en mi vida. Amén. Independientemente de lo que venga a mi familia, independientemente de lo que venga a mi trabajo, independientemente de lo que venga a mis hijos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Jacob? Ciertamente yo estaré contigo, le dijo, y no te dejaré hasta que todo lo que yo te he dicho se haya cumplido. Amén. Amén. Es un pacto para nosotros. Por eso, hermanos, siempre cuando vengamos al culto hay que venir con esa perspectiva de vida. Señor, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Señor, ¿qué es lo que se va a cumplir en esta semana? ¿Qué palabra se va a cumplir en esta semana a mi vida, en mi familia? Y que esta palabra, Señor, no solamente se cumpla en mi vida, sino que también se cumpla por 1000 generaciones. Es lo que decía Rockefeller. Rockefeller, en sus tiempos, él venía siempre una hora antes del culto. Y cuando venía una hora antes del culto, él se sentaba y comenzaba a orar. Oraba con ese corazón: Señor, ¿cuál es la palabra que tienes preparado para mi vida? ¿Y de quién aprendió Rockefeller? De su madre. Y Rockefeller en su tiempo fue la persona más influyente de los Estados Unidos, que levantó muchas iglesias y muchas universidades, hasta el punto de que aún el propio gobierno le pedía consejos a Rockefeller. ¿Hasta qué punto Dios nos va a levantar? ¿Hasta qué punto Dios va a hacer que nuestros remanentes estén en la cumbre espiritual? ¿Hasta qué punto? No hay límite, hermano. Lo que Dios ha preparado para nuestras vidas, no hay límite. Porque el Dios que nosotros creemos, el Dios en el cual nosotros hemos puesto toda nuestra confianza, es un Dios del pacto que cumple realmente su promesa. Entonces, ¿qué es lo que va a depender mucho? Nuestra identidad. ¿Qué es lo que yo disfruto cada día? ¿Qué es lo que yo estoy gozando cada día? ¿Qué es lo que yo estoy disfrutando y lo que yo estoy transmitiendo a mi siguiente generación, a mi siguiente posteridad, a mi posteridad? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo a ellos? Debemos edificar nosotros realmente nuestra identidad como hijo de Dios. Debemos edificar realmente nosotros que somos el pueblo escogido de Dios, es decir, Dios está juntamente conmigo con todo el poder del trono celestial. Ese poder que aún si las fuerzas del infierno se juntaran para detener, no lo pueden detener, porque el poder de Dios es absoluto, es perfecto y es completo. Es ese poder que Dios nos ha dado. Por eso, el día de hoy yo lo bendigo para que disfrutemos de nuestra identidad y no prestemos realmente, no nos concentremos o no nos desenfoquemos en que Dios está conmigo. Hay que estar enfocado realmente que Dios está juntamente conmigo, enfocado de que tenemos realmente nosotros el respaldo del trono celestial, enfocado realmente de que Dios envía delante de mí a sus ángeles. El día de hoy, mientras teníamos al culto, más o menos teníamos 40 o una hora de camino y distancia. Y mientras veníamos, siempre en mi corazón: Señor, que tus ángeles vayan delante de nosotros para dar el culto. Que tus ángeles vayan por delante y por detrás de nosotros, y que nada nos detenga para poder hacer ese culto vivo y verdadero. Y que tu palabra realmente se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, hay tiempo suficiente para orar. Hay tiempo suficiente para clamar a Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, nosotros tenemos que evitar esa identidad, que somos hijos de Dios. Y así como Dios está juntamente con nosotros, la oración también
se cumple. Dios está atento a nuestro clamor, Dios está atento realmente a nuestra petición. Por eso, si Dios está con nosotros, quiere decir que tenemos nosotros la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad tenemos nosotros? Tenemos una autoridad celestial, una autoridad suficientemente como para aceptar todo lo que viene en mi vida. Y no solamente para aceptar todo lo que viene en mi vida, sino para desafiarme a mí mismo aún en medio de las circunstancias. Tenemos esa autoridad que trasciende el tiempo, el espacio, para quebrantar toda fuerza de la oscuridad, para recibir la respuesta única, la respuesta absoluta que Dios tiene preparado para mi vida. Entonces, hermanos, el día de hoy los bendigo para que esta misma respuesta que tuvo José, esta misma respuesta que el remanente de José lo pudo disfrutar y experimentar, también nosotros lo podamos experimentar. También nosotros seamos testigos de esta respuesta, porque nuestro Dios no cambia. Dios no cambia. Muchas veces nosotros somos los que cambiamos. Por eso, ¿cuál es nuestra postura cuando venimos al culto? ¿O cómo debe ser nuestra postura? ¿Cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios? ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando estamos nosotros delante de Dios en el culto de Dios? ¿Cómo es nuestra postura? La bendición de Manuel va a depender mucho. Si Dios está juntamente conmigo, entonces, Señor, que este culto sea el mayor tiempo de mi vida, la mayor bendición para mi vida, que sea el mayor tiempo donde yo pueda recibir realmente la mayor gracia y que tu palabra realmente se cumpla perfectamente como has prometido. Hermano, todo cambia cuando disfrutamos realmente de Dios. Todo cambia realmente cuando nosotros aceptamos todo lo que viene de nuestras vidas. Pero no lo aceptamos realmente para que seamos masoquistas, no me refiero a eso, sino aceptar todo lo que viene en mi vida y ahí encontrar lo que Dios tiene preparado. Amén. No se trata de estar siendo masoquista, me gusta sufrir, me gusta dolor, no me refiero a eso. Me refiero a aceptar a los acontecimientos que vienen a mi vida y en medio de esos acontecimientos encontrar qué es aquello que Dios tiene preparado para mi vida. Preparado para mi familia, preparado para mi posteridad. ¿Ven? Entonces, el primer punto, José realmente, a pesar de que sus hermanos lo criticaron, a pesar de que sus hermanos lo humillaron, a pesar de que sus hermanos lo aborrecían, José tenía el pacto seguro en su vida. Así debe ser nuestra vida. El pacto tiene que estar firmemente en mi vida. Ahora, algunos se preguntarán quizás, ¿qué es el pacto, pastor? ¿Qué es el pacto para que yo pueda aferrarme firmemente a él? ¿Qué es el pacto? El pacto de Cristo es el pacto que Dios nos ha dado. Es el pacto que se va a cumplir completamente en mi vida. Entonces, el pacto realmente de nuestro Dios es Cristo, es el Evangelio. Amén. Solamente el Evangelio puede detener y solucionar el problema fundamental del ser humano. Si no es el Evangelio, nada será posible. Si no es Cristo, nada será posible. Cristo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. ¿Ven? Nada pueden hacer. Entonces, el primer punto es, a pesar de que sus hermanos criticaban a José, José tenía el pacto seguro. A pesar de que lo critique, yo tengo el pacto. A pesar de que se levanten contra mí, yo tengo el pacto. A pesar de que se levanten murmuraciones, todo está consumado. A pesar de que se levanten guerra contra mí, dijo David, yo estaré tranquilo porque tú estarás conmigo. El pacto seguro es un pacto inquebrantable. Eso lo marca todo realmente. El segundo punto, José, a pesar de que él fue vendido como esclavo, no permitió que esas cosas, esas experiencias se vayan en su vida como una herida. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros venimos arrastrando las cosas del pasado? Y nos aferramos a las cosas del pasado como nuestra experiencia. Nos aferramos a las cosas del pasado y nos aferramos hasta el punto que cuando recordamos nuestro pasado, comenzamos a ponernos tristes, nuestro estado cambia, ya sin darnos cuenta, se nos están cayendo las lágrimas porque recordamos nuestro pasado que está enmarcado de mucho dolor o mucha tristeza quizás. No fue el caso de José. José,
a pesar de que sus hermanos no venían, sí, él quizás tuvo un momento de tristeza porque es algo normal, pero dejar que esa tristeza los controle, ahí está lo malo. Dejar que la cólera, el rencor los controle, ahí está lo malo. ¿Es normal tener cólera? Por supuesto que sí. ¿Es normal enojarse? Por supuesto que sí. Entonces, pastor, ¿dónde está lo malo? Lo malo está en dejar que estas cosas los controlen. Ahí está lo malo. Porque cuántas veces nosotros, cuando estamos airados, cuando estamos llenos de cólera o cuando estamos enojados, decimos cosas que después nos arrepentimos. Hacemos cosas que después nos lamentamos. Ojalá no hubiera dicho aquello. Ojalá no hubiera hablado de esta manera. ¿Y saben lo peor de todo? Que estas cosas nos salen con la persona menos indicada, y en el lugar menos indicado, y en el tiempo menos propicio. Por eso los bendigo para que, a pesar de las cosas que vienen en nuestras vidas, Dios está totalmente conmigo. Amén. Entonces, el tercer punto es que Jehová siempre ha estado con José. Y lo mismo es para nosotros. Nuestro Dios y Padre, Él ha prometido que va a estar con nosotros. Así como estuvo con José, así como estuvo con Jacob, así como estuvo con David, Dios también ha prometido que va a estar juntamente con nosotros. Cristo mismo lo dijo en el Nuevo Testamento: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el hecho de que José haya sido acusado falsamente y fue puesto en la cárcel falsamente por la esposa de Potifar, eso realmente no lo detuvo. Porque aún el hecho de que la hayan acusado falsamente y haya ido a la cárcel injustamente, falsamente, eso solamente fue el camino para el éxito. Porque cuando José fue a la cárcel, ¿con quién se encontró? Con el copero y el panadero. Fueron personas que realmente marcaron un antes y un después en la vida de José. Por eso, a pesar que cuando José fue levantado como gobernador, él siendo gobernador, no fue a buscar a la esposa de Potifar. Ni siquiera se acordó de ella. Y es más, ni siquiera encontró o buscó venganza contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque él entendió realmente la razón por la cual Dios le había enviado a Egipto. Él había encontrado esa razón por la cual Dios la había preparado. Hermanos, hay que salvar vidas. Tenemos que salvar vidas. Hay muchas personas que están yendo a una eternidad sin Cristo. Hay muchas personas que están yendo realmente por este mundo, caminando su vida, sufriendo, tras problemas, sin encontrar la respuesta. Y cuando quieren buscar la respuesta, ¿dónde la encuentran? En la adivinación, la hechicería, la idolatría. Y estas cosas, en vez de que sean respuestas, le vienen más problemas todavía, porque son cosas que Dios condena, son cosas que a Dios no le agrada. Por eso José realmente encontró esta razón por la cual Dios le había enviado a Egipto. Y cuando llegó el tiempo, dice la palabra que José, después de haber interpretado los sueños de copero y panadero, pasaron el tiempo y entonces Faraón tuvo otro sueño también. Y fue ahí el tiempo absoluto o el horario absoluto. Nadie en Egipto podía interpretar el sueño de Faraón, nadie. Entonces, en esos tiempos, el copero se acordó: cuando yo estuve en la cárcel, señor Faraón, ahí hubo un muchachito hebreo que me interpretó el sueño y se cumplió tal cual como él había dicho, se cumplió tal cual. Entonces, mandó a llamar a José y lo primero que dijo Faraón al encontrarse con José: ¿eres tú quien revela los sueños? ¿Eres tú? ¿Por qué? Quizás no la has visto joven, ¿no? ¿Eres tú? Y José, ¿qué le dijo? No soy yo. Es Dios quien le va a interpretar el sueño a Faraón. ¿Qué es lo que hizo José en ese momento? Le dio la gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque, hermanos, nosotros vivimos en este mundo para glorificar el nombre de Dios. Nos movemos en este mundo para darle la gloria a Dios. Porque así dice la palabra de Dios. Nosotros hemos sido creados
para la gloria suya y alabanza suya. Todos los días de nuestra vida tenemos que glorificar a Dios. Todos los días de nuestra vida tenemos que sacar el nombre de nuestro Dios, porque para eso nosotros hemos sido criados. Y José, cuando le dio la gloria a Dios, interpretó los sueños a Faraón. ¿Y qué es lo que dijo Faraón? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Jehová? Así tiene que hablar la persona afuera de nosotros. ¿Hallaremos una persona como este, en quien esté el Espíritu de Jehová? ¿Y qué sucedió? Faraón mismo lo recomendó para ser el gobernador. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que los ministros que están alrededor de Faraón lo recomienden a José como un gobernador, ¿no? Pero en este caso fue el mismo Faraón quien lo puso como gobernador de todo Egipto. Solamente, dijo Faraón, solamente yo estaré por encima de ti en el trono. Después, él estuvo en su trono. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con todo esto? Nosotros somos la torre de Dios en este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos realmente ese pacto, tenemos realmente esa respuesta ante el mundo que está sufriendo. Nosotros tenemos esa respuesta ante el mundo que está pagando sin fe, sin Dios y sin esperanza. Nosotros somos la esperanza de este mundo, hermanos. Amén. Así como José, cuando se convirtió en gobernador, él vendía el trigo, vendía comida y nadie podía levantar un dedo si él no lo permitía. Hasta ese punto Dios va a levantar a nuestros remanentes. Hasta ese punto Dios lo va a levantar a ustedes, hermanos, porque se trata de la palabra de Dios, se trata de lo que Dios ya ha dicho, se trata de lo que Dios ha preparado en su palabra, lo ha prometido en su palabra, y yo creo en esta palabra de Dios. Amén. Todo lo que Dios ha dicho, de principio a fin, se va a cumplir. Hay pactos muy importantes en el libro de Deuteronomio acerca de la obediencia y también acerca de la desobediencia. Dios dice en el libro de Deuteronomio: mira que he puesto los cielos por testigo. Miren, he puesto los cielos por testigo. Si ha de cumplir o no mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atesorar nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser mi pacto, la palabra de Dios tiene que ser mi promesa. En esta palabra está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros todos los días? ¿Qué es lo que estamos deseando cada momento, cada instante de vida? Se lo pregunté a los remanentes. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que desean si Dios dijera a ustedes: pide lo que quieran como a Salomón? Si Dios dijera: dime qué es lo que quieres, ¿qué le pediríamos nosotros? ¿Qué le pediríamos a Dios si Dios dijera qué es lo que quieres? En esta semana, Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida. Como dijo Salomón, cumple tu palabra como le has prometido a tu padre, a mi padre, a tu siervo David. Que cumpla tu palabra, Señor. Por eso, el día de hoy, hay que fortalecer realmente nuestro estado espiritual. Que nuestro hombre interior se fortalezca con la palabra de Dios. Porque ciertamente, como dijo Pablo, ciertamente el hombre exterior se va desgastando día en día, pero sin embargo el hombre interior se renueva para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Que el hombre interior se fortalezca, que nuestro estado espiritual sea fortalecido. En esta semana, el pacto de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y en nuestro campo, porque Dios así lo ha prometido. Que en esta semana Dios cumpla realmente como su palabra, como Él ha prometido. Nosotros, el día de hoy, tenemos que tomar una determinación. Una determinación que vaya en progreso del Evangelio. Una determinación que vaya en progreso de los escogidos. Pablo lo dijo, Pablo lo enseñó muy bien. Pablo dijo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Y quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio y no para mi propio beneficio. Nosotros vivimos para el Evangelio o por el Evangelio. ¿Qué piensan ustedes? Vivimos para el Evangelio, no vivimos por el Evangelio. Si vivimos por el Evangelio,
no se ve de nada. Vivimos para el Evangelio, vivimos para Cristo, vivimos para salvación, para salvar vidas. Vivimos realmente nosotros para cumplir las misiones mundiales. Vivimos para cumplir la evangelización mundial. Por eso hay que prepararnos al 300%. ¿Qué es esto? ¿Qué es la preparación al 300%? ¿Qué es la preparación realmente del 300%? Es primeramente mi estado espiritual. Yo me preparo al 100%. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Estamos hablando del culto. Ahora mismo estamos preparando al 100%, porque Dios nos está dando su palabra. Y como Él nos da su palabra, Él cumple su palabra. Por eso, cuando nosotros experimentamos el cumplimiento de la palabra de Dios en estas semanas, nuestra fe se va fortaleciendo. Y ahí es donde me preparo 100% en especialidad. En el lugar donde estamos haciendo nuestro trabajo, en el lugar donde estamos nosotros haciendo nuestra especialización, el talento que tenemos nosotros, hay que prepararnos al 100%. Y cuando yo voy al campo, cuando salgo afuera al campo, veo qué es lo que al campo le hace falta. El campo le hace falta una sola cosa. Y el campo le hace falta el Evangelio. El campo le hace falta Cristo. Entonces, preparo también 100% lo que hace falta al campo. Es la preparación al 100%. Mi estado espiritual, mi especialidad y el campo. Y de esta manera, Dios nos abre las puertas para las misiones mundiales. Dios nos abre las puertas para el evangelismo. Estamos orando nosotros para que Dios nos permita o abra las puertas para el evangelismo y las misiones mundiales. Y yo estoy seguro que lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque es lo que Dios más le agrada. Pero para esto tiene que pasar algo. Para esto tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que entrenar, tenemos que creer a Dios con todo nuestro corazón. No se trata, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. No se trata de eso. Se trata de que lo vamos a tomar, sí o sí. Cueste lo que cueste, Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Por eso es creer. Creerle completamente, ¿saben por qué? Porque somos deudores. Somos deudores. ¿Deudores de qué? Deudores de su gracia. Somos nosotros esclavos por amor. Amén. Y solamente tenemos que salvar a las vidas, tenemos que salvar a las personas que están sufriendo, que están pagando realmente en este mundo sin esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no nos avergüenza. ¿Por qué razón? Porque Dios ha derramado en nuestros corazones su amor, su Espíritu Santo. Y esto no nos avergüenza. Al contrario, nos fortalece. Nos equipa y nos entrena y nos envía al campo del evangelismo. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre bueno, oramos, Padre Santo, para que tu palabra se cumpla perfectamente en esta semana, el día de hoy. Para que el día de hoy sea el comienzo de nuevas respuestas. Para que sea el comienzo de nuevas fuerzas. Para que sea el comienzo de nuevas experiencias conforme a tu pacto, conforme a tu promesa, conforme a tu propósito, Señor. Padre, permítenos el punto de inflexión en nuestras vidas. Guíanos siempre hacia el campo que ya está preparado. Guíanos siempre hacia las personas que están preparadas para que reciban este evangelio de la gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.